Bueno, hoy nos toca aprender la lección que cubre el mundo de los buscadores, así que iremos a los conocimientos. Bueno, comprueba tus conocimientos. Sergio va a abrir una cafetería y quiere atraer a clientes nuevos. Echa un vistazo a las ventajas que cree que le aportarán los motores de búsqueda. Una de las ventajas es falsa, táchala. Los motores de búsqueda le ayudarán a llegar a clientes que ya buscan su negocio. Los clientes verán anuncios de su cafetería cuando usen un motor de búsqueda. Es esta. Excelente. Los motores de búsqueda permiten a los usuarios buscar el producto o el servicio que quieren en el momento en que lo necesitan. A las empresas les permiten orientar la publicidad a los clientes más interesados en lo que ofrecen. Gracias a la combinación de estas ventajas, anunciarse en los resultados de los motores de búsqueda es la solución más conveniente para la mayoría de las empresas, porque sus anuncios pueden aparecer justo cuando el cliente potencial está buscando los productos o servicios que venden. Ahora avanzaremos a la siguiente lección, que será el funcionamiento de los buscadores. La cafetería de Sergio es especial. Tiene una terraza en la azotea y una zona de la biblioteca donde los clientes pueden leer mientras degustan su bebida preferida. También vende café en grano importado de Perú. ¿A qué técnica podría recurrir para que el sitio web fuera más relevante para los usuarios interesados? Activa los interruptores de las opciones correctas y haz clic en enviar. Excelente. Todas estas técnicas ayudan a que el sitio web de Sergio sea relevante, salvo la de pegar el contenido de otro sitio web. Si varios sitios comparten el mismo contenido, será difícil que destaquen en los resultados de búsqueda. Los detalles del método que utilizan los motores de búsqueda para clasificar los sitios es un secreto que se guarda bajo llave. Sin embargo, podemos confiar plenamente en que las ideas de Sergio, excepto la de pegar contenido, tendrán un efecto positivo en la visibilidad de su establecimiento en las búsquedas. Excelente. Ahora avanzaremos a la tercera lección, cómo los buscadores ven a la web. Comprueba tus conocimientos. Sergio quiere asegurarse de que el sitio web de su negocio aparezca en los resultados de búsqueda para el máximo número de clientes interesados. ¿Qué debería tener en cuenta para conseguirlo? Activa los interruptores de las opciones correctas y haz clic en enviar. Excelente. Si las etiquetas que incluyes escriben las imágenes, los motores de búsqueda las detectarán y las asociarán fácilmente a la búsqueda de los usuarios. Dar nombres genéricos a los archivos como imagen 3.jpg podría ser contraproducente porque probablemente no aparezcan en búsqueda sobre temas concretos. Ocurre exactamente lo mismo con los títulos de las páginas. Si el título refleja el contenido de la página, el sitio web aparecerá en resultados de búsqueda relevante. Por último, si Sergio utiliza el tipo de palabras clave que buscan las personas interesadas en su establecimiento, como comercio justo o café con leche, su sitio tendrá más posibilidades de aparecer en los resultados de búsqueda de estos usuarios. Ahora pasaremos a la siguiente lección, que vendría a ser en qué consiste la búsqueda orgánica. Comprueba los conocimientos de la lección 4. Los resultados de búsqueda orgánica aparecen cuando alguien realiza una búsqueda en un motor de búsqueda. No son anuncios y las empresas no pagan por ellos. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra los resultados de búsqueda orgánica de esta búsqueda? Elige la imagen correcta y haz clic en enviar.
Enhorabuena, los resultados de búsqueda orgánica son la lista principal de resultados que muestra el motor de búsqueda. Suelen ser la información más destacada de la página de resultados y las empresas no tienen que pagar para aparecer en ellos. La opción 1 muestra resultados de empresas locales y un mapa en el que se indican sus ubicaciones. La opción 2 muestra los resultados de la publicidad en buscadores, es decir, los anuncios sobre los que hablaremos más adelante. Pasaremos a la siguiente lección. ¿En qué consiste la búsqueda de pago? Comprobaremos los conocimientos de la lección 5. ¿En qué consiste la búsqueda de pago? Sergio está considerando la posibilidad de anunciar su negocio a través de la publicidad en buscadores. ¿Por qué crees que la publicidad en buscadores es un método de marketing tan eficaz? Lee las afirmaciones siguientes y decide si son verdaderas o falsas. ¿Verdadero o falso? Falso, verdadero, 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 falso. Enhorabuena. La publicidad en buscadores se dirige a los usuarios que ya están buscando un tipo de producto o servicio correcto. Esto significa que la audiencia del marketing de Sergio estará formada por personas que muy probablemente visitarán a su tienda. Aunque la publicidad en buscadores muestra el mismo contenido que los resultados de búsqueda orgánica, aparece en una posición distinta en la página. Además, en la publicidad en buscadores suele indicarse a los usuarios que lo ven son anuncios o resultados de pago, de modo que ya saben que están haciendo clic en un anuncio y no se sienten engañados. Una gran ventaja para Sergio es que no deberá pagar en función del número de veces que el anuncio aparezca en los resultados de búsqueda, sino solo si los usuarios hacen clic en él. Pasaremos a la última lección, Google Search Console. El sitio web de Sergio lleva tiempo en marcha, pero no sabe muy bien si ha servido para atraer a nuevos clientes. ¿Cómo puede ayudar Google Search Console? Activa los interruptores de las opciones correctas y haz clic en enviar. Indicándole si el contenido incluye la frase y las palabras clave más eficaces, sí. Indicándole si el sitio web aparece en resultados de búsqueda y en cambio no recibe visitas, sí. Recomendándole títulos más adecuados para sus páginas, no. Enviar. Excelente. Con Google Search Console, concretamente con la analítica de búsqueda, Sergio puede saber si las palabras clave de su sitio web le ayudan a aparecer en los resultados de los tipos de búsqueda que realizan sus clientes. También podrá saber si esta visibilidad se traduce en visitas a su sitio web por parte de clientes potenciales. Google Search Console puede recomendarle títulos de página más adecuados, pero no contenido más eficaz para el sitio. Tampoco puede indicarle el tipo de personas que suele buscar establecimientos como el suyo. Google Search Console ofrece a Sergio información para que la revise y en ocasiones, como en el caso de la usabilidad de móviles, proporciona recomendaciones concretas que le permitirán corregir problemas. Ahora avanzaremos al examen final.
Excelente, hemos superado el módulo Descubre el mundo de los buscadores y por tanto has conseguido desbloquear esta insignia. A partir de ahora podrás verla en la página de inicio del curso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hoy veremos el tema Haz que te encuentren en los buscadores. Módulo 6. Fundamentos del marketing digital. Bueno, aquí veremos 5 lecciones, de las cuales tendremos introducción a la optimización para buscadores, SEO, la importancia de contar con una estrategia de SEO, el proceso de SEO, selección de las palabras clave y elección de objetivo de SEO realista. Bueno, empezaremos con el primer tema. Ahora comprobaremos nuestros conocimientos de la lección 1, Introducción a la optimización para buscadores, SEO. Enrique quiere ampliar su negocio vendiendo fruta y verdura online. Su sitio web existe desde hace tiempo, pero no consigue muchas visitas ni pedidos online. Enrique sabe que puede mejorar sus resultados en motores de búsqueda con la publicidad en buscadores o una estrategia de SEO. Observa las zonas de la pantalla de resultados de búsqueda, donde aparecerá su sitio web si usa solo SEO para mejorar los resultados. Elige la imagen correcta y haz clic en enviar. Excelente. Cuando un motor de búsqueda devuelve resultados, algunos son anuncios de pago. Estos pueden aparecer en la parte superior y en un lateral de la página. La lista principal que empieza debajo de los anuncios de pago muestra los resultados que no son de pago y que los motores de búsqueda consideran relevantes para la frase de búsqueda. Estos resultados se denominan resultados orgánicos y es donde aparecerá el sitio web de Enrique cuando no utilice la publicidad en buscadores. Ahora pasaremos a la siguiente lección, que vendrá a ser la importancia de contar con una estrategia de SEO. Comprobaremos nuestros conocimientos de la segunda lección. Enrique quiere usar la optimización en buscadores SEO para mejorar sus resultados en los motores de búsqueda. Ha escrito los pasos que seguirá para llevar a cabo su plan, pero están desordenados. ¿Puede desordenarlos? Haz clic con el ratón y manténlo pulsado para arrastrar los elementos hasta colocarlos en el orden correcto. A continuación, haz clic en enviar. Excelente. Hemos completado la actividad número 2. Para crear un plan de SEO hay que seguir 6 pasos. En primer lugar, Enrique debería saber qué palabras clave utilizan los usuarios y considerar temas relacionados. A continuación, debería comprobar en qué posición aparece su sitio en los resultados que se muestren al buscar dichas palabras clave. Si hay palabras claves que no atraen tráfico al sitio web, debería encontrar la manera de solucionar este problema y mejorar el rendimiento de la SEO. Asimismo, debería establecer fechas límite para cada una de estas tareas que realizará a lo largo del año, comprobar los resultados y ajustar el plan según las necesidades. Ahora pasaremos a la siguiente lección. Bueno, ahora veremos los conocimientos del proceso de SEO, la tercera lección del módulo 6, haz que te encuentren en los buscadores. Enrique vende fruta y verdura online y utiliza una estrategia de SEO para mejorar su posicionamiento en los resultados de los motores de búsqueda. Ha averiguado qué buscan los usuarios para llegar hasta su sitio web y ha creado contenido adaptado a esas búsquedas. Pero la estrategia de SEO de Enrique no acaba aquí. Ha hablado con unos amigos que le han dado algunos consejos para garantizar la continuidad de dicha estrategia. ¿Cuál de estos consejos no debería seguir? Selecciona la opción o las opciones que quieras tachar y haz clic en enviar. ¿Contrata una agencia que ofrezca primeras posiciones en búsqueda orgánica? No.
No cambies las palabras claves porque eso confunde a los motores de búsqueda. No. Mantente informado de los cambios que experimentan los motores de búsqueda. Básate en las tendencias del sector para crear el contenido de tu página. Pregunta a tu cliente qué le falta a tu sitio web. Excelente. Hemos completado la tercera actividad. El trabajo con SEO nunca acaba. Los motores de búsqueda evolucionan igual que las tendencias. Por lo tanto, deberías ir mejorando las palabras clave y no dar por sentado que lo que funciona hoy seguirá funcionando mañana. Mantente al día de los motores de búsqueda, de cómo funcionan y de cómo evolucionan. Inspírate en otros sitios web y no te olvides de pedir opinión a tus clientes. Recuerda que ninguna agencia puede garantizar las primeras posiciones en los resultados de búsqueda orgánica. Si te lo ofrecen, probablemente sea un timo. Así que pasaremos a la siguiente lección, que será selección de las palabras clave. Excelente, ahora comprobaremos los conocimientos de la lección 4. Enrique está optimizando su sitio web de venta de fruta y hortalizas para SEO, por lo que quiere mejorar las palabras clave muy específicas. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de palabras contiene un ejemplo de palabras clave muy específicas? Arrastra la mejor respuesta dentro del cuadro. A continuación, haz clic en enviar. Patatas variedad Mona Lisa. Patata, patatas, patatas de granja, patatas orgánicas. Comprar patatas orgánicas de una granja familiar. Esta era buena. Y luego le damos en enviar. Excelente. En el SEO, las palabras clave muy específicas son frases de palabra clave que indican claramente que se vende. El volumen de búsqueda de estas es bajo, por lo que hay menos competencia y tienen más probabilidades de ser relevantes para las consultas del usuario. Haz una lista de palabras claves para tu producto o servicio más popular. Averigua el volumen de búsqueda para cada palabra. ¿Cuáles son las palabras clave más específicas que pueden relacionarse con tu producto o servicio? Ahora pasaremos a la siguiente lección, que vendría a ser la lección de objetivos de SEO realistas. Excelente, ahora veremos los conocimientos de la lección número 5. Enrique lleva algún tiempo vendiendo fruta y hortalizas por internet. Ha elegido las palabras clave que cree que dirigirán a los usuarios más interesados a su sitio web. Ahora debe controlar la evolución de los resultados de esos términos mediante herramientas de analítica. ¿Qué información obtendrá de estas herramientas? Selecciona la opción o las opciones correctas y haz clic en enviar. Bueno, la ubicación de las personas que visitan el sitio web. El contenido con el que interactúan los usuarios. Los usuarios del sitio web que se convierten en clientes de pago. Yes. Si a los clientes les gustan las frutas y las hortalizas que compran. No. Enviar. Excelente. He completado las 5 lecciones. Las 5 actividades, mejor dicho. Las herramientas analíticas son muy útiles para conocer el rendimiento del contenido, saber quién visita el sitio web para luego convertirse en cliente y con qué contenido interactúan los usuarios. Con este recurso, Enrique obtendrá la mayor parte de la información, si bien no sabrá si a los clientes les gustan las frutas y las hortalizas que compran en su tienda. Avanzaremos al examen final del módulo 6. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes factores deberías tener en cuenta a la hora de
optimizar tu sitio web para que aparezcan los resultados de los buscadores, el esquema de colores del sitio, el uso de contenido reciclado, el uso de un nombre de empresa atractivo o la popularidad del sitio. La popularidad del sitio. Esperemos que sea correcto. Pregunta número 2. ¿Cuál debería ser el primer paso de un plan de SEO estructurado? Inciso A, identificar el presupuesto publicitario, comprar un software de analítica, crear presencia en sitios de redes sociales o buscar las palabras claves adecuadas. Buscar palabras claves adecuadas. Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes factores podría determinar que tus anuncios de búsqueda tengan un mejor rendimiento que los de la competencia? El número de seguidores en las redes sociales, la cantidad de la puja, la autoridad del dominio del sitio web o el promedio de usuarios que recibe el sitio web de la empresa. La cantidad de la puja. Número 4. Rellena el espacio en blanco. Las cadenas cortas de términos muy concretos con un volumen de búsquedas bajo se denominan palabras claves muy específicas. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes sería un excelente objetivo de un plan de SEO? Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Yo creo que será el inciso. Aumentar el número de usuarios relevantes que visitan tu sitio web. Enviar. Enhorabuena, he completado el módulo Haz que te encuentren en los buscadores y por tanto he conseguido desbloquear esta insignia. A partir de ahora podrás verla en la insignia de inicio del curso. Excelente. Si tú quieres realizar este curso, te dejaré el enlace en la descripción de este video para que tú puedas cursarlo, mirar los videos, cursar el curso completo y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros que te lleguen los videos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Ahora veremos las insignias que hemos obtenido durante estos 6 videos y les mostraré cuáles son las que faltan. La insignia que hemos obtenido del primer módulo ha sido la oportunidad en el mundo online. La obtuve el 19 de enero del 2021. Después seguí con el otro módulo, primeros pasos para alcanzar el éxito online, que también fue la misma fecha. La otra insignia obtenida fue el módulo 3, desarrolla tu presencia online, obtenida el 25 de enero del 2021. Luego pasamos al cuarto módulo, que obtuvimos la insignia planifica tu estrategia comercial online, obtenida el 2 de marzo del 2021. Luego obtuve la otra insignia del quinto módulo, descubre el mundo de los buscadores, obtenida el 14 de agosto del 2020. Y luego pasamos al sexto módulo, haz que te encuentren en los buscadores, y obtenido el 2 de marzo del 2021. Por consiguiente, vamos a seguir con los cursos y nos faltarían todas estas insignias que ven a continuación, que son varias, así que poco a poco iremos viendo los videos que vengan, iremos obteniendo las insignias de los siguientes módulos. Así que iremos
tratar de sacar esta insignia donde dice saca partido de los buscadores. Así que iremos al tema. Bueno, en este módulo vienen 3 lecciones y empezaremos la primera lección. Ahora comprobaremos nuestro conocimiento de la lección creación de páginas web optimizadas para buscadores. Enrique López vende los productos de su granja online. Quiere optimizar la página que vende fruta y hortalizas, por lo que está intentando mejorar los títulos y las metaetiquetas. ¿Le ayudas a elegir un título y una metadescripción adecuados? Selecciona cada una de las preguntas para ver sus posibles respuestas. Responde a cada pregunta y haz clic en enviar. Haz clic para seleccionar un título. Productos López, fruta y hortaliza fresca. Productos López local. Productos locales López. Yo creo que la inciso A. La número 2. Haz clic aquí para seleccionar una metadescripción. Inciso A. Envío de productos de agricultores locales. Inciso B. Fruta y hortaliza fresca de agricultores locales con servicio a domicilio. O inciso C. Envío de productos de granja frescos cosechados por Enrique, agricultor local. Yo creo que sería... No, inciso B. Le damos en enviar. Excelente. El motor de búsqueda usa el título y la metadescripción para generar el resultado de búsqueda real, por lo que se mostrarán en la página de resultados de búsqueda. En este caso, Enrique debería usar la frase fruta y hortalizas, tanto en el título como en la metadescripción de los datos. Los buenos títulos incluyen el nombre de empresa y resumen el contenido de la página, como Productos López, aparte, fruta y hortalizas fresca. Las buenas metadescripciones están formadas por 2 frases cortas que resumen el contenido de la página. Ahora iremos a la siguiente lección. Ahora comprobaremos los conocimientos de la lección número 2, cómo otros sitios web pueden serte útiles. Enrique está trabajando en su sitio web donde vende los productos de su huerta. Está pensando en varias formas de mejorarlos para que aparezcan en más resultados de los buscadores y así recibir más visitas. ¿Cuál de estas ideas ayudaría a que el sitio se viera más cuando lo buscamos? Activa los interruptores de las opciones correctas y haz clic en enviar. Escribir recetas con las verduras que vende. ¿Sí? Recibir muchos me gusta o seguidores en las redes sociales. No. Animar a otras personas a escribir sobre su sitio web. ¿Sí? Incluir muchos enlaces al sitio web. No. Le daremos a enviar. Excelente. Enrique tiene que esforzarse por conseguir enlaces de referencia, es decir, enlaces de otros sitios web que dirigen al suyo. Para ello tienen que generar contenido de calidad, como escribir recetas. También puede animar a que otros escriban sobre su negocio. Las redes sociales son una excelente manera de aumentar la visibilidad, pero los motores de búsqueda no tienen en cuenta el número de me gusta o de seguidores que consigue una cuenta. Así que estas iniciativas no contribuirían al posicionamiento en los resultados de búsqueda. Enrique no debería crear enlaces ficticios en su sitio web. Ahora pasaremos a la siguiente lección, internacionalización con SEO. Empezar con los conocimientos de la lección internacionalización con SEO. Enrique empezó vendiendo los productos de su huerta a nivel local en España, pero ahora también tiene pedidos procedentes de otros países. Dado que no quiere perder esta oportunidad, decide optimizar el sitio web y adaptarlo a una audiencia internacional. ¿Qué debería evitar? Elige lo que no debería hacer Enrique y selecciona enviar para eliminarlo. Selecciona la opción o las opciones que quieras tachar y haz clic en enviar. Separar el contenido en distintas páginas por idioma. Incluir contenido en varios idiomas en una misma página. Creo que esta no es la correcta.
Añadir anotaciones sobre el idioma en la página web o utilizar servicios automáticos para traducir el contenido. Esta de abajo. Si vas a utilizar motores de búsqueda como estrategia para tu sitio web, lo mejor es que cada idioma tenga su propia página. Así te aseguras de que lo indexan correctamente. También hay que evitar incluir en la misma página contenido en varios idiomas, ya que el motor de búsqueda será incapaz de detectar en qué idioma está escrito el texto. Hay personas que consideran los servicios de traducción automática una forma de spam, por lo que también deben evitarse. Las anotaciones sobre el idioma son útiles porque permiten a los motores de búsqueda mostrar el contenido que corresponde al usuario de cada país. Ahora iremos a hacer el examen final. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes títulos encajaría mejor en la página de un sitio web en la que se describe la política de devolución de la tienda? Inciso A, cómo realizar devoluciones. Inciso B, política de devoluciones de nombre de la empresa. Inciso C, política de devoluciones. Inciso D, política de la empresa. Inciso, política de devoluciones, esa es la correcta. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes es un buen método para conseguir que otros sitios web incluyan enlaces al tuyo? Inciso A, seguir incluyendo enlaces a esos sitios web hasta que estos también incluyan enlaces que dirijan al tuyo. Enviar correos electrónicos a esos sitios web hasta que incluyan enlaces que dirijan al tuyo. Inciso C, establecer relaciones con sitios web similares. Inciso D, incluir un argumento palabras clave relevantes en la página en la que te gustaría que vincularan esos sitios web. Está difícil esta pregunta. Creo que es B o C. Es C. Establecer relaciones con sitios web similares. Pregunta número 3. Si tuvieras que internacionalizar tu empresa, ¿cuál de los siguientes elementos no podría faltar en tu sitio web? Información de los productos y la entrega en la moneda que corresponda. Inciso B, horas y fechas en el formato local. Inciso C, información sobre el tipo de cambio. O inciso D, regalos para los clientes locales. Está entre el inciso A y el inciso C. Inciso A. Le daremos a enviar. Has completado el tema, enhorabuena. Has superado el módulo saca partido de los buscadores y por tanto has conseguido desbloquear esta insignia. A partir de ahora podrás verla en la página de inicio del curso. Prepárate para empezar el siguiente tema, promocionate en los buscadores. Como ven, eso es lo correcto de la pregunta 1. Esta es la correcta de la pregunta 2 y esta es la correcta de la pregunta 3. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hola, ¿qué tal? Ahora avanzaremos con la siguiente lección, que será promocionate en los buscadores. Y daremos en empezar. Ahora comprobaremos nuestros conocimientos de la lección número 1, que es Introducción al Marketing en Buscadores SEM. Marta hace fotografías de boda en Santander. Quiere usar el marketing en buscadores para atraer clientes a su sitio web. ¿Dónde aparecerá su sitio web si usa el marketing en buscadores? Elige la imagen correcta y haz clic en enviar. En este caso sería el número 1. Enviemos. Excelente. Cuando un motor de búsqueda devuelve resultados, algunos anuncios de pago, mientras que otros son resultados orgánicos que se muestran en la lista principal de la página. Los anuncios de pago aparecen en la parte superior o derecha de la página.
Los resultados de Marta aparecerán ahí si decide pagar con un anuncio. Ahora avanzaremos a la siguiente lección, que viene a ser la subasta de SEM. Ahora comprobaremos los conocimientos de la lección 2, la subasta de SEM. Marta ha creado varios anuncios para promocionar su negocio de fotografía de bodas en Santander. Quiere que sus anuncios se relacionen con las palabras clave fotógrafo, bodas Santander, descuento, ya que actualmente ofrece un 25% de descuento. Puedes ordenar los siguientes títulos de anuncios de mejor a peor, según su grado de coincidencia con dichas palabras clave. Haz clic con el ratón y manténlo pulsado para arrastrar los elementos hasta colocarlos en el orden correcto. A continuación, haz clic en enviar. A ver, le daremos en enviar. En la publicidad de motores, busque la calidad del título del anuncio. Es muy importante, ya que debe guardar una estrecha relación con las palabras clave a las que se orienta el anuncio en cuestión. En este caso, fotografía de boda Santander, 25% de descuento, es el título que más relación tiene con las palabras clave objetivo, por lo que tendrá la mejor puntuación de calidad. Hemos acertado casi todas las respuestas, pero nos pide que intentemos de nuevo, así que le daremos a intentar de nuevo. Bajaremos boda abajo. Ok. Excelente. Exacto. Esa es la correcta. Ahora pasaremos a la siguiente lección y luego avanzaremos a los conocimientos. Si tú quieres realizar este mismo curso, te dejaré en la descripción de este video para que tú puedas entrar y resolverlo, junto con los videos que he subido últimamente. Puedes entrar a mi canal y suscribirte. Ahora comprobaremos los conocimientos de la lección 3. Marta quiere aumentar el nivel de calidad de sus palabras clave y está pensando en cuáles serían los mejores términos y frases para su campaña. ¿Qué palabras clave no debería emplear? Selecciona la opción o las opciones que quieras tachar y haz clic en enviar. Fotografías para bodas Santander, bodas en Santander, o servicios en fotografías para bodas en Santander. Lo que no debería es bodas en Santander y servicios de fotografías para bodas en Santander. Así que le daremos en enviar. Excelente. Para elegir bien las palabras clave, Marta tiene que pensar en la relevancia, el tráfico y la competencia. Bodas en Santander no es suficiente relevante porque podría referirse a cualquiera de los momentos de una boda. Servicios de fotografía para bodas en Santander es demasiado específico y muy largo, así que seguramente no vaya a recibir mucho tráfico. Las demás palabras clave tienen el equilibrio adecuado, aunque Marta debería supervisar los resultados de cerca. Ahora pasaremos a la siguiente lección, que vendría a ser haz que tus anuncios destaquen. Ahora avanzaremos a los conocimientos de la lección 4. Marta está escribiendo el anuncio de búsqueda para su empresa de fotografía para bodas y quiere asegurarse de que destaque. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones funcionaría mejor en un anuncio? Arrastra la mejor respuesta dentro del cuadro. A continuación, haz clic en enviar. Fotografía para boda de Santander, 25% de descuento en tu primer encargo. Resérvalo ahora. Fotógrafa de Santander, especializada en bodas al aire libre y paisajes de 4 años. Fotos de bodas cántabras. ¿Quieres fotos geniales de bodas? Contrata a Marta, Fotografía de Santander. Seleccionaremos esta de abajo. Le daremos en enviar. Esa no es la correcta. Inténtalo de nuevo. La mejor opción funciona bien porque el título es similar a los que buscaría el cliente. El descuento del 25%. A ver, intentaremos de nuevo.
y la cambiaremos por fotografía para boda de Santander, 25% de descuento en tu primer encargo, resérvalo ahora. Ahora le daremos en enviar. Excelente. Los anuncios deben destacar. La mejor opción funciona bien porque el título es similar a lo que buscaría el cliente. El descuento del 25% atraería la atención del usuario e incluye una llamada a la acción clara y convincente. Ahora empezaremos con el examen final del módulo 8, promociónate en los buscadores. Así que vamos al examen final. Pregunta 1. ¿El marketing en buscadores también se denomina publicidad de pago por clic, publicidad orgánica, marketing de cuadro de búsqueda o publicidad de un clic? Para mí creo que es publicidad de pago por clic. Pregunta 2. En una subasta SEM, ¿en cuál de los siguientes aspectos de tu anuncio se basa el nivel de calidad? Inciso A, puja. Inciso B, relevancia. Inciso C, ingenio. Inciso D, duración. Creo que es puja. No, es relevancia. Pregunta 3. Rellena el espacio en blanco. ¿Es posible determinar el rendimiento que tendrá una sin pujar por él o ella? Subasta, sitio web, palabra clave o anuncio. De nuevo, es posible determinar el rendimiento que tendrá una palabra clave por él o ella. Palabra clave creo que es. Veremos. Pregunta número 4. ¿Qué elementos deberían incluir los anuncios de búsqueda para recibir más clic? Una llamada a la acción, un título llamativo, una foto en primer plano o un enlace a una plataforma de redes sociales. Para mí es una llamada a la acción. Daremos en enviar. Excelente. Hemos superado el módulo Promociónate en los buscadores y por tanto has conseguido desbloquear esta insignia. A partir de ahora podrás verla en la página de inicio del curso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos al otro módulo, mejora tus campañas en buscadores. Aquí veremos 4 lecciones. Primero, consigue más relevancia gracias a una buena estructura. Número 2, saca el máximo partido a las palabras clave. Número 3, trabaja la concordancia de las palabras clave. Y número 4, cómo saber qué es lo que funciona y lo que no. Así que empezaremos con la primera lección. Bien, ahora comprobaremos los conocimientos de la primera lección. Alba es fotógrafa profesional. Está creando campañas de SEM para atraer más tráfico a su sitio web. Debe asegurarse de que sus anuncios sean relevantes, por lo que crea grupos de anuncios para cada tipo de producto. Echa un vistazo a este anuncio. Fotografías para bodas, fotos especiales para un día especial. Llama y reserva hoy mismo. Ayuda a Alba a eliminar las palabras clave que no serían relevantes para su anuncio. Selecciona la opción o las opciones que quieras tachar y haz clic en enviar. Fotos de fiestas, de despedida, fotos de bodas naturales, sesión de fotos para bebés, fotografía de recién nacido, fotos profesionales para sitios web. Yo diría que fotos de bodas naturales y fotos de fiestas de despedida. Enviar. Vamos a intentarlo de nuevo. Excelente, hemos acabado la primera lección. Dice, al agrupar así las palabras clave y los anuncios, Alba podrá mostrar la publicidad según lo que busquen los clientes. Si alguien busca fotos de bodas naturales, verá el anuncio específico sobre los servicios de fotografía para bodas que ofrece. Si un usuario busca fotos profesionales para sitios web, verá su anuncio de fotografía para empresas. Alba puede incluir estos anuncios en campañas distintas y supervisarlos por separado. Excelente, pasaremos a la siguiente lección, que será saca el máximo partido de las palabras clave.
Bueno, ahora veremos los conocimientos de la lección 2. El retrato fotográfico es la especialidad de Alba. A través de su sitio web llega a clientes potenciales y además hace poco creó una campaña SEM para atraer a su sitio web a más personas interesadas. Quiere usar palabras claves negativas para asegurarse de que sus anuncios no se muestren a personas que no son posibles clientes. ¿Cuál de estas palabras claves en su caso serían negativas? Activa los interruptores de las opciones correctas y haz clic en enviar. Fotógrafo, retrato, paisajes, fotos de familias, acuarelas. Para mí sería paisaje, acuarela. A ver, veremos si es cierto. Veremos en enviar. Excelente, hemos completado la actividad. Alba puede usar estas palabras clave negativas para que las personas que las incluyen en las búsquedas no puedan ver su anuncio. Supongamos que alguien busca retrato de familia a la acuarela. A Alba no le interesa mostrar su anuncio en este caso porque ella se dedica a la fotografía. Sus retratos tampoco serían relevantes para alguien que buscara comprar fotos de paisaje. Al identificar y utilizar palabras claves negativas, el anuncio de Alba solo se muestra a las personas que realizan búsquedas relevantes. Excelente, ahora pasaremos a la siguiente lección, que sería trabaja la concordancia de las palabras clave. Ahora comprobaremos los conocimientos de la lección 3. Alba tiene un estudio de fotografía especializado en retratos temáticos que ofrece precios competitivos. Con su presencia online llega a los visitantes de su sitio web e interactúa con ellos. Sin embargo, no muchos se convierten en clientes. Alba tiene varias palabras clave que quiere mejorar para poder llegar más fácilmente a los clientes potenciales. Ordénalas de la más general a la más precisa. Haz clic con el ratón y manténlo pulsado para arrastrar los elementos hasta colocarlos en el orden correcto. A continuación, haz clic en enviar. Bueno, trataremos de resolver el examen. Primero sería fotografía. Aquí vendría, este sería segundo, fotografía especializada en retrato. El tercero sería retratos de temática cinematográfica. Sí. Fotografía, retrato sería el primero, exacto. Yo creo que así sería. Bueno, ahora le daremos a enviar, veremos si sale y si no. Excelente, hemos completado la actividad. Si Alba cambia las palabras clave de concordancia amplia a concordancia de frase y concordancia exacta, es posible que observe un descenso del tráfico. No obstante, este tráfico será de mayor calidad porque probablemente los anuncios que se muestran a los clientes estarán relacionados con lo que buscan. Fotografía, retratos es un término plural y de concordancia amplia, por lo que puede que no tenga nada que ver con la empresa de Alba. Por ejemplo, podría utilizarlo alguien que busque consejos sobre cómo configurar su cámara para hacer retratos. Si la persona en cuestión hace clic en el anuncio de Alba y este es de pago, Alba incurrirá en un gasto innecesario. Si usa solo palabras clave de concordancia exacta, como retratos económicos de temática cinematográfica, tiene más probabilidades de atraer a un tráfico más interesado a su empresa y de conseguir clientes. Ahora veremos la última lección, que sería cómo saber qué es lo que funciona y lo que no. Así que vamos a la siguiente lección. Muy bien, ahora haremos el examen de la lección 4. Alba es fotógrafa. Hasta la fecha se dedicaba únicamente a fotografiar bodas, pero ahora también acepta encargos para otro tipo de eventos. Los clientes pueden ponerse en contacto con ella para realizar solicitudes a través de la página de consultas del sitio web. También pueden echar un vistazo a la galería de fotos y registrarse para recibir un boletín informativo por correo electrónico. A Alba le gustaría llevar un control de cuántas personas solicitan fotos para eventos que no sean bodas. ¿Dónde debería insertar el código de seguimiento de conversiones? Selecciona la opción o las opciones correctas y haz clic en enviar. Aquí tenemos 4: página principal,
página de consultas, página de confirmación de consultas y página de suscripción al boletín informativo. A mi parecer es la página de confirmación de consultas. Aquí le daremos en enviar. Veremos si sale bien y si no volveremos a repetir. Excelente. Enhorabuena, hemos completado la actividad. Alba debería insertar el código en la página de confirmación de consultas. Si lo inserta en la página que aparece cuando el cliente ya ha enviado la consulta, sabrá cuándo un cliente ha llegado a enviar una consulta. Estos datos no se mezclarán con las personas que han visitado esa página y no han enviado ninguna consulta. Cuando Alba inserte el código, recibirá informes con el total de conversiones. Bien, ahora realizaremos el examen final del tema del módulo Mejora tus campañas en buscadores, del módulo 9. Primera pregunta: ¿cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar anuncios y páginas de destinos relevantes? Mayor coste de los desplazamientos publicitarios, mejores posiciones de anuncios en la página de resultados de búsqueda, mayor coste por clic en tus anuncios, o se consigue que los anuncios atraigan más compras. Sería el mejores posiciones, sería el inciso B. Pregunta número 2: ¿cuál de las siguientes descripciones se corresponde con el término palabras clave negativas en el contexto de anuncios de búsqueda? Palabras clave que no guardan relación con el sitio web, palabras clave que generan un volumen de búsqueda bajo, palabras clave que se excluyen de una campaña o palabras clave que se escriben de forma incorrecta. ¿Cuál sería? A, B, C o D. Para mí sería el inciso C. Pregunta número 3. Rellena el espacio en blanco. Si utilizas palabras clave D al crear tus anuncios de búsqueda, aunque los usuarios usen términos con pequeñas variaciones como el plural del término, también se podrá activar la publicación del anuncio. ¿Cuál sería la palabra correcta? Sería concordancia exacta, concordancia aleatoria, concordancia directa o concordancia cercana. Sería el inciso A. Y pregunta número 4 y última: en el caso de las campañas de búsqueda, ¿qué podrías medir con el seguimiento de conversiones? El inciso A: el número total de transacciones que se llevan a cabo en tu sitio web, el número de usuarios que hacen clic en tus anuncios, desean y terminan navegando en tu sitio web. Y C: el número de usuarios que visitan tu sitio web desde un anuncio de búsqueda y terminan realizando una compra. O el inciso D: el número de clientes que se han convertido en embajadores de tu marca gracias a tu anuncio. Veremos. No, para mí el inciso C. Daremos a enviar, veremos que sea correcto. Excelente. Hemos acabado el examen del módulo 9, Mejora tus campañas en buscadores. Excelente. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.